Buenos días a todos. Con mucha alegría que estoy aquí en este día tan bello, predicando la belleza del Evangelio de Cristo. Que Dios os bendiga. Hemos tenido este momento tan maravilloso ahora de alabanza a Dios. Creo que nuestros corazones ya están preparados por el Espíritu Santo para meditar en su palabra. Y la palabra que he elegido hoy para meditación está en el Salmo 27. Salmo 27. Y no lo vamos a estudiar todo por completo. Vamos a meditar solamente en los primeros 5 versículos. Salmo 27, del 1 al 5. Amém? Amém. Salmo 27, del 1 al 5. Vamos a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, y solo una cosa, he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu salvación. Gracias por el privilegio de estarmos juntos estudiando tu palabra. La comunión de los santos delante de tu palabra, que es Cristo revelado, Cristo encarnado, es la mayor expresión y el mayor gozo de tu salvación. Porque es, Señor, un poco de lo mucho que eternamente vamos a probar cuando estuviéramos contigo en la eternidad. Haznos probar, Señor, estas palabras que salieron, Señor, de un corazón que estaba gozoso, plenamente lleno de tu presencia, a punto de decir que la única cosa que Él demandaba de su vida, de su corazón, era estar en tu presencia. Haznos experimentar su fe, su gozo, y hazlo, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Glorifica a tu Hijo, Señor, porque cuando probamos la gloria y la presencia de tu Hijo, Señor, nuestra alma se queda satisfecha. Glorifica tu nombre, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Iglesia, hermanos, visitantes, este salmo habla de la seguridad que David experimentava em meio a los escenarios más difíciles de su vida. En medio a personas que le atemorizaban, a ejércitos literales que le perseguían, David pudo decir: yo estaré confiado y no temerá mi corazón. Y para una generación atemorizada como la nuestra y que tiene razones para temer, la pregunta que inmediatamente hacemos es la siguiente: ¿de dónde venía esta confianza tan radical? Bueno, y la respuesta a esta pregunta nos conduce a la enseñanza central del Salmo 27. ¿Cuál es su enseñanza? Está en el versículo 4. La confianza de David estaba en la intimidad que él tenía con Dios. La confianza de David
estaba en la intimidad que él tenía con Dios. La intimidad con Dios era la gran necesidad y la gran prioridad de la vida de este hombre, y por ello él se sentía confiado. Por ello, por estas razones, dice: una cosa y una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es sobre este tema que quiero meditar hoy junto con vosotros: la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es el gran objetivo, creo que estamos todos de acuerdo, es el gran objetivo del plan de salvación. Todas las promesas bíblicas, toda la obra de Dios tiene como finalidad hacernos íntimos del Creador, de Dios Padre. La intimidad con Dios es, al mismo tiempo, lo más valioso y lo más difícil de mantener en la vida cristiana. Es la gran evidencia de la salud espiritual de un hombre y de una mujer. Pero al mismo tiempo es a donde el cristiano sufre más luchas y más tentaciones para mantenerla. ¿Qué quiero hacer con este Salmo 27? Pues el tema es la intimidad con Dios. Y yo quiero, con vuestra ayuda, quiero discernir algunas marcas de esa intimidad. ¿Cuáles son las marcas de la intimidad con Dios que vemos en estos versículos del Salmo 27? Pero quiero también ver al mismo tiempo cómo el Salmo 27 nos ayuda a practicar esa intimidad. Entonces, dos preguntas que nos van a orientar. El tema, ¿cuál es? La intimidad con Dios. Dos objetivos. En primer lugar, ¿cómo es que este salmo nos ayuda a discernir algunas marcas de una intimidad verdadera? En segundo lugar, ¿cómo es que este salmo nos ayuda a practicar esa intimidad con Dios? Entonces, el primer tema no puede ser otro. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué significa ser íntimo de alguien? Pues, creo que una primera definición de intimidad es que la intimidad puede ser definida como una experiencia, como una experiencia de realmente conocer y ser conocido por alguien. Bueno, empezamos por ahí. Intimidad parece ser la experiencia que uno tiene de conocer y ser conocido por alguien. Parece que tiene que ver con un tipo de relación y un tipo de cercanía, de estar cerca de alguien. Porque de verdad solo podemos conocer a alguien que verdaderamente está cerca, y solo podemos tener intimidad si lo conocemos bien. Sin embargo, aunque estas marcas sean importantes, relacionamiento, conocimiento, no son el meollo de la intimidad. ¿Por qué? Pues vosotros sabéis muy bien que podéis sentiros íntimos de alguien que está lejos. Yo tengo algunas personas que son íntimas en mi vida, pero que están lejos. Entonces, aunque la relación, aunque el conocimiento de alguien sea importante, sean ingredientes importantes para una intimidad verdadera, no son el meollo, no es la gran marca de una intimidad. Entonces, ¿cuál es la esencia de la intimidad? La esencia de la intimidad es la confianza. La esencia de la intimidad es la confianza. En la confianza con alguien, ahí tienes el meollo, el corazón de la intimidad. Cuanto más confías en una persona, más intimidad deseas tener con ella y permites que ella se acerque de ti. Por otro lado, al revés, si la confianza es por alguna razón rota o disminuida, pues puede que la intimidad simplemente desaparezca. Bueno, yo creo que la misma lógica
espero não estar equivocado, eu creio que esta mesma lógica deve ser aplicada quando intentamos compreender que é a intimidade com Deus. ¿Qué es la intimidad con Dios? Pues la intimidad con Dios también tiene su corazón en una persona que confía en Él. La intimidad con Dios fluye de un corazón que confía en Dios. Y fue el caso de David. Ahí volvemos al texto. ¿Qué pasaba con este hombre? Que dice que una sola cosa era suficiente para un vivir confiado, pues algo fluía de su corazón que lo hizo íntimo de Dios. Su intimidad fluía de un corazón que confiaba plenamente en su Creador, a punto de tener la intimidad como su gran necesidad y su gran prioridad. Pero yo creo que no es suficiente llegar hasta donde llegamos. Hemos dicho que la intimidad tiene que ver con confianza. Y pues la misma lógica se aplica a Dios. Si quieres ser íntimo de Dios, entonces eso tiene que partir de un corazón que confía, está en una relación de confianza con Dios. Pero yo creo que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque las Escrituras digan que la intimidad, esto es cierto que vosotros conocéis este versículo, la intimidad de Dios está reservada para aquellos que lo buscan. Cuando aplicamos este versículo 4 a nuestro corazón, fácilmente concluimos que el deseo y la búsqueda de intimidad no son cosas que fluyen, no son inclinaciones que naturalmente fluyen del hombre natural. ¿Cree que estamos de acuerdo? Tú no te despiertas, a lo mejor, eso solo pasa conmigo, pero tú no te despiertas diciendo, mira, qué inclinación, qué deseo tengo yo de Dios. Ojalá todos los días fueran así. Madre mía, yo pensé que con los pastores fuera diferente, pues no lo es. La inclinación para desear la intimidad con Dios no es algo que fluye naturalmente del corazón natural del hombre. Entonces, hay algo milagroso que pasó en la vida de este hombre, David. Hay algo de milagroso en la actitud del corazón de David en tener la búsqueda de Dios como la prioridad, principalmente en medio a circunstancias difíciles. Pero hay una segunda dificultad, o sea, la intimidad parece no fluir naturalmente del corazón, pero hay una segunda dificultad, es que hoy existen tantas propuestas de intimidad, de contemplación, existen tantas propuestas de caminos hacia a Dios, que yo creo que es importante averiguar si estamos o no en el camino cierto, en el camino que conduce a una verdadera y efectiva intimidad con el Creador. Y por estas dos razones, creo que es fundamental profundizar, y este es el segundo punto del mensaje, creo que es importante profundizar qué enseñan las Escrituras sobre la intimidad con Dios. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre el estado del corazón de David? Y yo quiero entenderlo, analizarlo junto con vosotros, indagando cuál es el origen bíblico de la intimidad. ¿Cuáles son los medios divinos para esa intimidad? Y en tercer, ¿cuál es la finalidad de se buscar una intimidad con Dios? Y cuando miramos este libro y buscamos entender cuál es el origen de esa intimidad, pues este libro nos comunica que la intimidad con Dios sí que tiene un modelo, pero ese modelo no es el hombre. Ese modelo ha nacido con el propio Dios. El modelo de una intimidad con Dios es el Dios mismo.
en la eternidad, Dios, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tenían una relación de intimidad tan gozosa, tan santa, tan verdadera, tan amorosa, que es en la Trinidad Santa que debemos buscar qué significa, cuál es el modelo, cómo fue originado la intimidad con Dios. La intimidad con Dios no tiene entonces su origen ni su modelo en el hombre. Él tiene su modelo en la gloria, en la gloriosa relación entre las personas de la Trinidad. Pero ojo, como Dios tiene a su gloria como el tesoro más precioso de su ser, en la eternidad, Dios decidió compartir su relación, su intimidad con el hombre que habría de criar a su imagen y semejanza. ¿Ves? La intimidad tiene su origen en la eternidad, en la Trinidad Santa. Pero como esa intimidad era tan gloriosa, Dios en la misma eternidad decidió compartir esa intimidad gloriosa con el hombre que habría de criar a su imagen y semejanza. Y por ello, Efesios 1, versículo 5, dice claramente: en la eternidad, en Cristo, fuimos adoptados para sermos hijos suyos. Ahí está el origen de la intimidad con Dios. La historia no termina aquí. Si queremos entender la historia de la intimidad de Dios con el hombre, tenemos que hablar de un episodio macabro, triste, feo, que pasó con Adán y Eva. La intimidad fue rota a causa del pecado. El pecado, no hay concepto más importante en el cristianismo, pero también no hay concepto más vacío en nuestros días. ¿Qué es el pecado? Cómo el pecado rompió la intimidad entre el hombre y Dios. El pecado fue causado por la duda y el rechazo de Adán y Eva hacia la verdad de Dios, hacia el carácter de Dios y hacia sus promesas. Esto es el pecado. Y fue ese rechazo, no solo de la verdad del Creador, pero también de su persona, que rompieron la confianza del hombre hacia Dios, rompieron consecuentemente la relación del hombre con Dios, hizo con que el hombre rompiera el pacto con su Creador y consecuentemente, rompiendo la intimidad, hizo con que el hombre probara una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar apartado eternamente de una intimidad con el Creador. Repito, el pecado rompe la confianza con Dios. Rompiendo la confianza en Dios, se rompe la intimidad, porque la intimidad depende de una relación confiada con Dios. Sin embargo, la buena nueva, la buena noticia que una vez más se predica del púlpito de esta iglesia es que el pecado del hombre no sorprendió a un Dios soberano. El pecado del hombre no sorprendió ni interrumpió el plan divino para el hombre de tener al hombre en una relación íntima con él. Y la gran evidencia de que el pecado no sorprendió a Dios es que Dios envió a un medio. Ese medio es una persona, es Cristo, es su único Hijo Santo, para que a través de su obra en la cruz el hombre pueda
una vez más, volver a los brazos del Padre. Solo a partir de Cristo, el hombre puede restaurar la intimidad con Dios. Y voy a enfatizar eso porque aquí está la gran diferencia entre la concepción cristiana de intimidad frente a otras concepciones de contemplación contemporáneas. Solo a través de la obra de Cristo el hombre puede restaurar su intimidad con Dios. ¿Y a dónde encontramos eso claramente definido? Pues en Romanos capítulo 5. Aquellos que estudiaron Romanos o lo están haciendo en el módulo, pues es posible que han llegado a este punto. No todavía, amén, gloria a Dios, no he perdido. Romanos 5. Pero Romanos 5, versículo 1 y 2, describen ese proceso a donde Cristo y solo Cristo restaura la intimidad del hombre pecador con su Creador. Dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, gloria a Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí tenemos literalmente la descripción de un proceso de sanidad, de un proceso donde Cristo en su muerte en la cruz fue restaurando al hombre hacia la intimidad con Dios. Justificados, porque la intimidad tiene que pasar por la justificación, porque el gran problema del pecado no fue solo romper la intimidad con Dios. Sí, eso es grave. Lo que pasa es que el pecado hizo con que el hombre no solo haya perdido esa intimidad, pero ahora comparezca delante de Dios como culpable, injusto, por haber roto la ley y el pacto con su Creador. Vino Cristo, justo, a morir por los injustos. Vino el Santo a morir en sustitución de los pecadores. Y solo a través de esta obra de sustitución del justo por el injusto, solo a través de la justicia que fluye de la cruz de Cristo, es que el hombre tiene acceso a su primer momento de sanidad hacia la restauración de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque si tú no miras al Cristo que está en la cruz como tu Cristo, tu Cordero, cuya sangre foi derramada por tus pecados, se Ele não és tu Salvador, se Ele não és tu justiça, tu não fuiste justificado. E se não fuiste justificado, continuas comparecendo diante de Deus como injusto. E os injustos não têm confiança delante de su Criador. E se não há confiança, não há intimidade. Pero de esa cruz no sale solamente la justicia para justificar. De esa cruz sale también el don de la fe. El don de la fe. Pues cuando crees que Cristo te justificó, sale de esa cruz una confianza que restaura tu relación en Él. Justificados por la fe, la justicia cuando es aplicada al corazón del pecador, genera fe, genera
confiança. E sem confiança não há intimidade. Pero esse processo é tão glorioso que não termina aqui. O pecador é justificado. Recibe o dom de confiar, o dom de la fé. Pero dice Romanos que ele recibe também a entrada a la gracia de Deus. A probar el favor de Dios. Y dice que esta prueba de la gracia de Dios genera en la vida de ese mismo hombre firmeza y seguridad a punto de él pasar a vivir para gloria y gloriándose en su Salvador, incluso en las tribulaciones. Sin este milagro de restauración, amados hermanos, no hay base bíblica para una vida de intimidad con Dios. Aquí empieza la relación con Dios. Repito, sin este milagro, porque lo que tenemos aquí es un milagro, sin este milagro no hay base bíblica para una vida de intimidad con Dios. Y fue este milagro que David probó a diario en su vida. Y por ello habla, una sola cosa pido al Señor, que tenga intimidad con Él. ¿Por qué? Porque he probado su Salvador y por ello confío en Él y solo en Él. Y si tú quieres un texto que nos ayuda a entender cómo David probó esto que Romanos 5 nos está describiendo, pues no tienes que moverte mucho, basta que abras en el Salmo 32. Y aquí tú vas a leer y a entender ese proceso de Romanos 5 en el corazón de David. El proceso de Romanos 5 en el corazón de David. Aquí estaba David, y yo sé que aquí tenemos que hacer un paréntesis, hacer una distinción entre David, que era un hombre que había ya tenido una experiencia de salvación, era hijo de Dios, y los demás hombres, el impío. El impío, delante de este tema, va a decir, mira, yo creo que es innecesario tener intimidad con Dios. ¿Y por qué? Pues las Escrituras dicen, está ciego, su corazón está endurecido por el pecado, está muerto, y por eso defiende ese tipo de vida, que es innecesario tener comunión con Dios. Pero estoy hablando de aquí de un hombre que ya era hijo de Dios, de David. Pero ese hombre pasó por muchos momentos en su vida en que debido al pecado, essa sua intimidade com Deus foi interrompida. E este salmo, esta oração, habla de um desses momentos. David havia pecado e mira lo que ele disse a Deus. Versículo 3. Mientras callei, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades, mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y mira lo que pasó cuando este hombre confesó sus pecados a Dios. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Y mira cómo estaba este hombre después de haber sido perdonado, justificado, de tener paz con Dios, de probar la gracia de Dios. Mira, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Ese hombre había sido restaurado a una intimidad gozosa con Dios después que el pecado le había interrumpido esa relación con su Salvador. Eu sei que aqui alguns estão perguntando, João, pode ser um pouco mais claro? É que eu não sei como está meu coração, de verdade. É muito claro, é o pecado, não as circunstâncias. É o pecado, não as circunstâncias que interrompem a intimidade com Deus. Pero como saber como está meu coração? Pues mira, se tu te sientes como David, se estão envejeciendo tus huesos, não de la edad, pero se pues que ves que é uma coisa que está pesada, está pesado, que se rimes todo dia, se não sale a alabanza de Deus, se sientes que tu vida se está quedando seca, como suele pasar com os árboles y las hojas, aquí en Granada, en el verano, granaíno, se te sientes así, seguro, es porque tu corazón ya está hundido en las consecuencias del pecado. Porque si es verdad que el cristiano pasa por circunstancias difíciles, también es verdad que Dios tiene para el cristiano felicidad, paz, gozo en medio de las circunstancias. Repito, no son las circunstancias que nos dejan así. Es el pecado que se aprovecha de las circunstancias a punto de secar nuestro corazón. Hermanos, sin este milagro de restauración, como habla Romanos 5:1, no hay base bíblica para que un hombre y una mujer tengan ilusión de estar en una relación íntima con Dios. Y creo que ahora, terminando este segundo ponto, creio que agora podemos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, dar uma definição mais bíblica de lo que é a intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é só ter confiança em Deus, é algo mais hondo. Então, que é a intimidade com Deus? Segundo Romanos 5:1, a intimidade com Deus é a experiência personal, não é algo teórico. Es la experiencia personal de la contemplación de la belleza de Dios a través de la meditación en su palabra y que fluye de un corazón confiado en la justicia de Cristo. De un corazón confiado en la justicia de Cristo. Pero creo que también debemos hacer una segunda aplicación. Creio que agora que conhecemos um pouco mais sobre a visão bíblica da intimidade com Deus, podemos fazer um tipo de comparação com outras visões. Sim, eu creio que não necessito de explicar, pero tu hablas com tus amigos, ou quizás estés aqui pensando, pero não é essa a visão que eu tenho de como deve ser a contemplação. Há muitos caminhos hoje que são ensinados, muitos caminhos sobre a contemplação, muitas propostas de como uno pode chegar a Deus, pero a cristiana é distinta. E quero fazer um pouco essa comparação. Por exemplo, há pessoas que dizem que têm intimidade com Deus mientras contemplan a natureza. Hombre, de verdade, as escrituras en el Salmo 19 dizem que la naturaleza, la creación, de hecho, habla del Creador, testemunha del Creador. Pero Dios no es la naturaleza. Dios es el Creador de la naturaleza. Y además, Dios es un ser personal. Y es la relación personal con Dios. Es la relación personal con Dios que necesita ser arreglada. No la naturaleza.
Es nuestro corazón que necesita ser arreglado. Entonces, utilizar la naturaleza para tener intimidad con Dios no es suficiente. Pero generalmente el budismo enseña que a través de una meditación tú puedes aniquilar, matar tus deseos y tu yo. ¿Por qué? Porque creen que el deseo y el yo es la gran fuente de sufrimiento del hombre. Las Escrituras hablan claramente que la verdadera fuente de sufrimiento del hombre no es el deseo en sí mismo, ni tampoco tuyo. Carla, Antônio, João, Daniele, Felipe, não há problema em ser uma persona, em ter desejos. As Escrituras revelam que o problema é desejo que está contra Deus, que está orientado a fines que não suplem e que estão destruindo o coração dele. O problema não é tu yo, pero quando tu yo está separado e está em rebeldia, luchando com o Criador do universo. Esse é o verdadeiro problema. Outros, como os filósofos, defendem tipo de contemplação chamada filosófica. Eles creem que uno se pode acercar a Deus e ter intimidade com Deus acumulando conhecimento. Pero se isto fuera verdade, o mundo estaria lleno de Enochs, de pessoas que amam a Deus, que caminham com Deus. Hablando com um amigo meu, me ha dicho: João, eu creio que o grande problema da gente é que são ignorantes. E eu lhe contestei: ojalá fuera isso. Pero não lo é. E eu: como não lo é? Porque mira, hablando de mim mesmo, eu estudo filosofia. Estamos falando de, pelo menos, 2.500 anos de muita verdade escrita, de muita claridade e sabedoria. Pero se depender do acúmulo de saber, disse um pastor americano, pois este mundo estaria lleno de Enochs, de pessoas que amam e caminham com Deus. Isso não é verdade. É verdade que o conhecimento tem uma função muito importante em la intimidade com Deus. Sin conocer a Dios, lo veremos, no puedes relacionarte con Dios, pero no podemos confundir conocimiento de Dios e intimidad con Dios, como si estuviéramos hablando de lo mismo. Porque cuando ponemos los dos, conocimiento e intimidad de Dios, a lo mismo nivel, con el mismo grado de importancia, lo que estamos haciendo es generar personas orgullosas. Y fue lo que Jesús habló a los fariseos. ¿Te acuerdas? En Juan 5, Jesús habla: mira, vosotros os acercáis de mí porque sabéis que yo tengo la verdad, pero solo queréis la verdad. Vosotros no queréis venir a mí. Vosotros queréis el conocimiento que yo tengo, porque yo soy rabí, maestro para vosotros, pero vosotros no queréis venir a mí, a tener relación e intimidad conmigo. Bueno, outros hablam de las experiencias subjetivas e creem incluso dentro da igreja cristiana, pois saque esse português feio daí, põe um pastor guapo, luzes maravilhosas, um sonido e uma música contemplativa, mensagem que vai, pues, que genera felicidade, e aí tu vas a produzir experiências subjetivas com Deus e vas a provar su poder. Outros, para finalizar, creem que servir ao próximo, ser ele refugiado ao outro, aí se pode ter intimidade com Deus. Argumentam, dizem: mira, porque quando eu ajudo a um outro em la calle, eu vejo o rostro de Deus. Sim, que é verdade.
sin que cuando miro a Antonio veo el rostro de Dios. En mi corazón Dios dice que si tú ayudares y amares a Antonio, tú vas a cumplir parte de la ley. Parte de la ley. Porque la primera parte de esa misma ley dice que amarás a Dios con todas tus fuerzas y por encima de todas las cosas. Si tú amas al pobre sin amar a Dios, tú estás generando una espiritualidad egoísta. ¿Qué concluimos de este breve análisis? Que ninguno de estos caminos de contemplación son suficientes para generar una verdadera intimidad con Dios. Y la razón, repito, es muy sencilla. Porque ninguno de ellos tiene el poder para restaurar una relación de confianza con el Creador y que fue rota por el pecado. Pero Cristo sí que la tiene. La buena nueva es que hay un camino poderoso y efectivo hacia los brazos de Dios Padre a través de la fe en la obra redentora de Cristo. Pero una vez más, para desespero de algunos que están mirando al reloj, yo no puedo quedarme aquí, porque hay una tercera verdad en la cual tenemos que meditar. Creo que hay una pregunta fundamental que todavía no fue contestada, que es: ¿cómo participar de esa intimidad? Amén. ¿Cómo participar de la intimidad con Dios que fue generada por Cristo en la cruz? Y lo que las Escrituras nos dicen es que si la intimidad con Dios efectivamente empieza con la justificación, todavía no termina ahí. Todavía no termina ahí. Si el plan para restaurar la intimidad con Dios hubiera terminado en la cruz de Cristo, estaríamos hablando de una obra efectivamente terminada, de una obra efectivamente poderosa, pero una obra distante, teológica, que tendría poco que ver con nuestra vida. Entonces, la segunda gran noticia que tengo para ti es que las Escrituras anuncian también que Cristo continúa realizando hoy su obra de hacernos íntimos de la Santa Trinidad. Y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Y el tercer punto entonces de esta meditación es la obra del Espíritu Santo de hacernos íntimos del Padre a través del Hijo. La obra del Espíritu Santo de hacernos íntimos del Padre a través del Hijo. En Hechos 1 dice Lucas, confirmando esta verdad, dice Lucas: Cristo continúa realizando su obra de salvación, aquella que ha realizado entre nosotros, pero Cristo continúa realizando su obra de salvación a través del Espíritu Santo, que es derramado en el corazón de todo el hombre que cree. De hecho, Cristo no está entre nosotros, no lo podemos ver. Él está entronizado a la derecha en el trono de su Padre, pero desde su trono continúa a realizar esa obra de intimidad en el hombre a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo que realiza la obra de intimidad con Dios. ¿Puedo repetir? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo, que Cristo prometió enviar a su iglesia y que lo envió. Es el Espíritu Santo que realiza la obra de la intimidad con Dios y nos hace experimentar todas las riquezas de esa intimidad que fue decretada en la eternidad. Y por ello, Efesios 1, 13, 14 dice claramente que en la eternidad Dios decretó que el hombre que cree en Cristo sea también
sellado por el Espíritu Santo. Que el hombre que cree en Cristo sea o reciba una garantía, y esa garantía es la obra que el Espíritu Santo realiza de hacer con que ese hombre y mujer prueben todas las riquezas de Cristo. Fue decretada en la eternidad y es una promesa para nosotros hoy. Entonces, es Cristo quien restaura la relación de confianza. Amén. Y lo hace en la cruz, ya lo hemos visto. Lo hace por su justicia, pero es el Espíritu Santo quien realiza esa intimidad y nos hace probar sus frutos. Y seguro, para terminar, que vosotros estáis perguntando ¿a dónde fuiste sacar esa información? ¿Es Cristo que realiza esa obra? Perdón, ¿es Cristo que restaura nuestra confianza en Dios? Pero es el Espíritu Santo que la realiza en nosotros. ¿A dónde fuiste sacar esa información? Pues leed en casa Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 16. Juan, capítulo 14 y Juan, capítulo 16. En estos dos capítulos que no vamos a tener tiempo de leer, pero vamos a tener tiempo de sacar algunas informaciones. En estos dos capítulos, Juan habla de esa obra del Espíritu Santo de nos hacer probar la intimidad con Cristo. ¿Qué obra es esa? Y voy a mezclar Juan 14 con Juan 16. Voy a hacer una cosa que no se debe hacer en hermenéutica, pero no tengo tiempo. Voy a mezclar Juan 14 con Juan 16. Voy a mezclar dos capítulos. ¿Qué obra es esa que el Espíritu Santo realiza en el corazón? En primer lugar, Juan dice que es una obra de convencimiento del mundo. ¡Wow! Dice Juan que el Espíritu Santo es el quien convence el mundo del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Lo ves? En la cruz de Cristo tenemos que la restauración. ¿La restauración de qué? Del pecado. ¿A través de quién? De la justicia. Y quien no pasa por esa restauración merece ¿qué? El juicio. Pero es el Espíritu Santo que convence el corazón del hombre cuanto al hecho de que el pecador, de que necesite de la justicia de un otro, si no, va a tener que probar el juicio eterno. Entonces déjame decirte una cosa. Si por alguna razón, por la primera vez, te estás viendo como pecador fuera de la intimidad con Dios, eso es una obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. Juan continúa diciendo, sí, pero el Espíritu Santo también realiza la obra de ser derramado en el corazón del hombre. Y Él se derrama en el corazón del hombre, haciendo el hombre participar y experimentar la paternidad divina. ¡Qué obra maravillosa! Me acuerdo de la noche que Dios habló claramente a mi corazón. A partir de Isaías 1. Tú eres como un buey que te has alejado de la presencia del Creador. Vuelve al Creador. Y en ese momento, el Espíritu Santo me convenció de mis pecados, pero también probé la presencia del Padre, el consuelo del Padre en mi corazón. El Espíritu Santo haznos participar y experimentar de la paternidad de Dios y de la comunión de la Trinidad Santa.
Y Juan continúa, también el Espíritu Santo realiza revelando la verdad. Aleluya. Es Él que revela la verdad necesaria para nuestra conversión y santificación. Y es el Espíritu Santo que sigue realizando la obra de glorificar a Cristo en nuestros corazones. Y para que no penséis que Juan pues estaba teniendo un mareo, Juan estaba hablando de una profecía que había sido predicta en todo el Antiguo Testamento. Pero cojo aquí solamente Jeremías 31. Jeremías 31, hablando de esta obra del Espíritu Santo, predijo diciendo, Dios dará su ley y la pondrá en la mente de los hombres y la escribirá en sus corazones. Es esto que hace el Espíritu Santo. Sin esta obra del maestro interior, como habló Agustín de Hipona, sin esta obra del maestro interior en nuestros corazones, jamás podremos probar de la intimidad con Dios, ni mucho menos de sus frutos. ¿Queréis un ejemplo de esta experiencia para terminar? Abre por favor tu Biblia en el bautismo de Jesús en Mateo 3. Mateo capítulo 3, a partir del versículo 16. Aquí está una descripción viva de lo que significa ese bautismo del Espíritu Santo. El 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o placer. Aquí tú tienes una descripción clara de lo que significa esa obra del Espíritu Santo de te bautizar internamente y no externamente. ¿Qué significa eso? Es el momento en que el Espíritu Santo viene a tu corazón, domina tu vida y te hace experimentar la paternidad divina. Te hace experimentar que tú eres un pecador amado. Te hace experimentar que Dios tiene placer en ti. Y yo pregunto, ¿has pasado alguna vez por esta experiencia? Porque si nunca lo has experimentado, de ver y oír la voz de Dios decir, yo te perdono, te hago mi hijo y además un hijo en quien yo tengo placer. Si nunca oíste esta voz, tú no te puedes considerar cristiano. Porque es en esta obra del Espíritu Santo que empieza la caminada con Dios. Es en esta obra del Espíritu Santo que empieza la restauración de la confianza con Dios. Amén. Glorias a Dios por este milagro. Glorias a Dios por este milagro. Para terminar, algunos van a decir, João se ha perdido. Volver al Salmo 27 y hacer la primera pregunta que yo hice cuando empecé esta meditación. ¿De dónde venía la seguridad de David? ¿Os acordáis? Hemos empezado por aquí con esta pregunta. ¿De dónde venía la seguridad de David? Yo creo que ahora ya tenemos una respuesta más clara. La seguridad de David venía del hecho de buscar a diario esta obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo lo hacía? Pues él entraba en el templo de Dios
corría las escrituras. Gracias a Dios hoy las tenemos organizadas así y no en rollos, porque sería un gran rollo. Él entraba en el templo de Dios y meditaba en la belleza de su Creador a través de su palabra revelada, mirando a la justicia futura de Cristo. Y cuando tú lo haces, pruebas la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y por qué estoy enfatizando esta palabra? Pruebas. Porque Jonathan Edwards ha hecho una distinción muy importante entre conocer las calidades de una cosa y probar esa misma cosa. Él habló de la miel. Una cosa es conocer, es quizás como un técnico, un químico, un científico, es conocer las calidades de la miel. Puedes hablar de la miel, ser un doctor, en la miel, pero si nunca lo has probado, su dulzura, como es exquisito, ¿cómo lo vas a desear? ¿De dónde venía la seguridad de David? David había probado la salvación. David había probado la belleza de Dios. David había probado la belleza de su palabra. A David le había gustado la justicia futura de Cristo. Sí, porque él creía en un rey que estaba por encima de su reinado. Él había probado. Si no probamos, la cosa no nos va a gustar. Y si no gustamos, ¿cómo podemos desearla? Y aquí terminamos con David diciendo: solo una cosa me es necesaria, porque había probado, le había gustado. Ese era su deseo. Había probado, había gustado. Ese era su deseo. Yo sé que algunos van a decir: mira, estás hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, para nada. Eso es función de Pedro. Pedro es que tiene que definir esas cosas. Estoy diciendo que tenemos que ser llenos de aquello que estamos vacíos. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no probamos, no podemos desear. Oramos. Señor, glórias por tu palavra. Glórias por tu palavra, porque tu palavra lleva su fruto e frutos eternos. E graças porque hoje temos certidumbre en nuestro corazón que tú hablaste lo que nosotros como tu iglesia, como tus ovejas necesitamos oír. Por ello, Señor, quiero te dar, Señor, ya las gracias, todo el honor, gratitud en mi corazón, Señor, porque has expuesto tu palabra, la has aplicado con poder en la vida de tu pueblo, Señor. E estamos animados e com ilusão de ouvir os testemunhos de tu obra esta manhã. Senhor, haz-nos não só compreender a obra de Cristo, pero haz-nos provar-la através da obra de tu Espírito Santo. Que seja uma igreja, que seamos uma igreja reformada, que busca a palavra ao mesmo tempo que busca tu Espírito, porque como Calvino tão bem explicou, o Espírito é o Espírito da palavra, e a palavra não pode ser aprendida sem a ajuda poderosa do Espírito. Senhor, dá-nos que seamos íntimos de ti, e que dessa intimidade contigo, com a cruz de Cristo, através do Espírito Santo, que dessa intimidade venga nossa segurança e solamente dela. Graças porque em todas as circunstâncias que estamos vivendo em Europa, de ti e solamente de ti, del Rei Jesus e solamente dele, viene nossa segurança.
En ti y solo en ti confiará nuestro corazón. Nos alegramos en Cristo. Amén. Amén. Amén.